apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. ¿Cómo va la gran consulta, donde uno de los 9 candidatos espera salir elegido para la contienda definitiva que busca el nuevo presidente de la República? Hablamos hoy con los nuevos aspirantes, conozca sus propuestas en temas relevantes para el país y comenzamos con la doctora Paloma Valencia, quien hace parte de este grupo de profesionales que aportan su nombre para aspirar a la presidencia de la República. Doctora Paloma, ¿cuál es su propuesta para recuperar la seguridad en Colombia? Edgar, infortunadamente este país es un país lleno de oportunidades, pero si nosotros seguimos inundados de coca, no vamos a tener la libertad de hacer negocios, de sacar nuestro país adelante. Hoy lo prioritario es que Colombia recupere la seguridad. Y para recuperarlo, lo primero es que hay que debilitar a los grupos ilegales. Y esos grupos ilegales los debilitamos quitándoles la plata. Hoy se financian de las drogas y de la minería ilegal, además de la extorsión y el secuestro. Pero lo que tenemos que aprender es a tener una política antidrogas que tenga eso que hemos llamado la combinación de formas de lucha. Hay que incautar, hay que erradicar forzosamente, hay que controlar los precursores químicos, hay que destruir los laboratorios y lo más importante, hay que aplicar extinción de dominio a la plata de los ilegales para que no tengan más plata que el ejército de Colombia como está sucediendo hoy. Y lo segundo, nosotros necesitamos robustecer nuestra fuerza pública. Hay que hablar con el presidente Trump para crear un plan Colombia 2.0 que nos permita tener nuevas tecnologías, equipamiento, reconstruir los sectores de inteligencia, volver a reincorporar hombres y mujeres en una carrera distinta y adicional y aumentar el pie de fuerza de Colombia. Porque los retos que tenemos en materia de seguridad son enormes. Hay que pensar también en las comunidades. Mire, yo como caucana, Edgar, siento mucho todo lo que pasa. ¿Y yo qué quiero? No que mis campesinos sufran, todo lo contrario, liberarlos de la esclavitud que han significado las drogas para el departamento del Cauca como para tantas regiones de Colombia. Yo me comprometo con ellos, que vamos a erradicar, pero vamos a montarles negocios, vamos a ser los socios de las fábricas para tener no solamente aguacate, sino aceite de aguacate, no solo caña, sino aguardientes y rones, no solo palmas, sino socios en las extractoras, porque lo que tenemos que pensar, Edgar, es cómo hacemos más ricos a los colombianos y cómo derrotamos la criminalidad. Y como usted dice, doctora Paloma, las relaciones internacionales hay que retomarlas, especialmente con Estados Unidos, para ese plan 2.0, pero también con Israel y también con Ecuador, porque esto de Ecuador nace precisamente de la falta de presencia de la fuerza pública allá en la frontera, donde sienten que no se atacan los grupos armados de la ley y se pasan de un lado al otro con drogas ilegales. Mira, a mí me entristece mucho lo de Ecuador, porque es como si el narcotráfico nos hiciera daño por todos los mecanismos. Nos asesinan, nos secuestran, nos extorsionan, nos tienen acabado el país y encima de todos los vecinos, como Estados Unidos y Ecuador, se ponen bravos y deciden sancionar a los colombianos que trabajan, que en medio de todas estas adversidades logran exportar y terminan es castigando al ciudadano de bien. Es que eso es la falta de política exterior de este gobierno. Es que esto no castiga al gobierno, castiga al ciudadano que además de pagar aranceles ahora en Ecuador, le toca pagar extorsión, le toca resistir la violencia. Por eso tenemos que enderezar este país, Edgar. Nosotros no nos podemos conformar con un país violento, no nos podemos conformar con ser el vecino malo del barrio. Si este país da para ser el gran vecino de este país, para salir adelante, para darle oportunidades a la gente, para soñar en construir una Colombia con, con lo que todos nos merecemos, una Colombia donde uno pueda pescar de noche, una Colombia donde los niños tengan buena calidad en la educación, una Colombia que se enriquezca para que no haya pobreza. A los jóvenes, ¿qué les dice, doctora Paloma, que estaban convencidos que en estos 4 años que pasaron había créditos educativos, se podían ir al exterior, que definitivamente podían quedarse aquí formándose para diferentes trabajos y tener más oportunidades? Edgar, a mis jóvenes les voy a decir que abran los ojos. Yo quiero invitar a la juventud petrista a que evalúe con objetividad el gobierno, sin pasiones, porque ellos y sus familias están sintiendo la crisis de la salud, porque ellos y sus familias están pagando 40% más por el gas, porque ellos y sus familias son los que también les van a tener que pagar más por energía, porque destruyeron nuestro sistema energético. Ellos y sus familias están viviendo la violencia y están viendo la violencia que le toca soportar a otros colombianos.
Los petristas también les toca ver cómo destruyeron las finanzas públicas, cómo ya no hay vivienda para los más pobres porque acabaron mi casa ya, cómo no hay autopistas que se necesitan tanto para un país, cómo no hay vías terciarias, cómo no había ayuda para los campesinos. Este es un gobierno de boca grande y de manos muy chiquitas porque no hace nada. Yo los quiero invitar a que hagan una evaluación sensata y a que nos den la oportunidad, porque este país necesita más crédito, más becas, más trabajadores formales ganando plata, más madres cabeza de hogar ocupadas y con niños que estén bien educados. Es que tenemos mucho por hacer. Yo les ofrezco esas condiciones de poner en orden este país. Yo tengo la firmeza para hacerlo, pero sobre todo tengo el corazón para entender que esto necesita sobre todo empatía con los colombianos que necesitan una transformación social de fondo. Doctora Paloma Valencia, muchas gracias. Edgar, gracias por esta oportunidad. Un saludo a todo el equipo de Noticinco y a todos los televidentes. Doctor Juan Carlos, gracias por estar con Noticinco y ¿cómo hacemos para cambiar el rumbo del país en materia de seguridad? Edgar, un saludo para usted y para Noticinco, todos los televidentes. Mire, el gran tema de Colombia es la seguridad. Sin seguridad no hay nada. Un país que está hoy extorsionado, donde los que prosperan son las bandas criminales, está creciendo y ha crecido el narcotráfico, ha crecido la extorsión, ha crecido la minería ilícita de oro, han crecido los grupos armados. Las Fuerzas Armadas están con menos pie de fuerza, menos hombres, menos material, menos tecnología. Incluso corriendo, el otro día estuve allá en Jamundí y me dio mucho dolor ver que la policía no puede subir de cierto punto hacia arriba, porque no tienen los recursos, no tienen la capacidad, no tienen la tecnología para hacer control incluso de una zona que es las goteras de Cali, ahí en los farallones de Cali, es muy doloroso. Entonces, por eso yo he planteado al país una agenda de seguridad. Lo digo con respeto por los demás candidatos. Ninguno, ninguno ha enfrentado una organización criminal. Ninguno las ha derrotado, ninguno ha liderado las Fuerzas Armadas, como yo lo hice, y lo hicimos con éxito, gracias al sacrificio de soldados y policías de Colombia. Hoy estoy listo a recuperar el territorio colombiano, a perseguir a la criminalidad sin descanso y a que los colombianos dejen de tener miedo y los criminales sean los que vuelven a tener miedo. Apenas llegue al gobierno, vamos a hacer un llamado de 30.000 hombres y mujeres de la Reserva Activo para que se integren, creemos nuevas fuerzas de tarea conjunta, reforcemos la policía de todas las ciudades capitales y de los departamentos más críticos de Colombia, en un periodo muy rápido de choque. Luego, en los 4 años de gobierno, las Fuerzas Armadas van a crecer en un total de 100.000 hombres. Pero en paralelo, vamos a crear un batallón de drones, tecnología, en cada unidad divisionaria de Colombia, sea de las fuerzas militares o incluso a nivel de la Policía Nacional. Vamos a crear más centros de comando y control y vigilancia para tener más control del territorio en las ciudades, en los municipios, pero también en las carreteras y en los campos del país. Con una eventual presidencia del doctor Juan Carlos Pinzón, ¿qué va a pasar con esas relaciones internacionales que ahora nos tiene con pleitos con Israel, con Estados Unidos, con Ecuador? Vamos por partes. El 7 de agosto, las relaciones internacionales de Colombia mejoran con el mundo. Tengo las mejores relaciones en los Estados Unidos. Vamos a tener una de las mejores relaciones en las últimas décadas, porque hay acceso, porque hay amistad, porque conozco al Partido Republicano en el gobierno, al Partido Demócrata, a los inversionistas. Vamos a hacer una relación que beneficie a los colombianos, no una relación de una falsa dignidad. He visto cómo en este gobierno hablan de dignidad, dignidad, y la dignidad se le acabó a Petro. Tipo que hablaba como machito de bar, y apenas le pegaron un susto, hizo lo que ha hecho toda la vida, cobarde, de rodillas, va para Washington, básicamente como un perrito faldero, para recuperar su visa y que lo saquen de la lista Clinton, no para hacer nada por el bien de Colombia. Las relaciones que Juan Carlos Pinzón va a manejar son para el bien de los colombianos, para que exportemos más, para que llegue más inversión, para que miles de colombianos vayan y hagan turismo, vengan turistas o vayan a estudiar. Quiero cerrar esto con el tema de Ecuador. Por supuesto que hoy la relación con Ecuador se ha dañado porque desde Colombia se ha permitido la expansión de los criminales. Entonces, los ecuatorianos sienten que no hay colaboración y que al contrario están siendo víctimas. Lo digo como ministro de Defensa que fui. Nosotros éramos los que protegíamos Ecuador, porque al golpear nosotros las amenazas criminales, esto por lo menos se controlaba en parte en territorio ecuatoriano. Lo que yo sí le digo al presidente Noboa es, lo que está es equivocado en sus intenciones con las medidas que está tomando. Cuando él toma la decisión de ponerle
aranceles a productos colombianos, no perjudica a Petro y tampoco perjudica a los criminales, perjudica a los trabajadores colombianos, perjudica a los empresarios colombianos, perjudica a Colombia y perjudica a Ecuador, porque resulta que ahora los precios de los productos colombianos van a ser más caros y los ecuatorianos no van a tener acceso a esos productos. Está mal hecha esa política. Yo invito al presidente Noboa a que sepa que el 7 de agosto va a llegar un presidente con el que vamos a poder trabajar juntos. ¿Qué hay en su propuesta para los jóvenes para que todos estos muchachos que estuvieron, digamos, muy acordes con las campañas del pacto histórico, pensando que iba a cambiar, iba a haber un mejor futuro y les quedaron mal hasta con el ICETEX? Y bien lo dice usted, a los jóvenes los dejaron hasta sin crédito educativo. Esto es muy grave. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Todo joven que se gradúe de bachillerato tendrá acceso a un crédito garantizado por el gobierno en una fintech o en un banco comercial para estudiar con una tasa muy baja, subsidiada por la garantía del gobierno, en la universidad que quiera, la carrera que quiera. Eso va a dinamizar la educación en Colombia. Segundo, vamos a reformar el sistema educativo, en particular en lo que tiene que ver con la educación secundaria. Vamos a crear segunda jornada escolar para todos los estudiantes. La idea es que haya deporte, cultura, tecnología e idiomas. Y así le quitamos de las manos a los reclutadores, que no son otra cosa que secuestradores de menores, que los terminan metiendo a pandillas o a grupos criminales. Pero al mismo tiempo le damos a los jóvenes educación vocacional para que se preparen para la vida. Y por el otro lado vamos a reformar el sistema universitario para que haya carreras más cortas, carreras de un año, que la gente haga un año, vaya, trabaje, gane plata, se meta un ingreso con puestos de trabajo que sí van a existir. Ha sido muy triste gente que estudia 5 años, carreras donde después nunca más tiene un puesto de trabajo. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Edgar, muchas gracias. Nos vemos pronto en el Valle del Cauca, en Cali. ¿Qué propone usted, Vicky? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo, esperando cerca de 26 billones de pesos en el sistema de salud porque no le pagan a clínicas y hospitales? Edgar, primero un saludo muy especial para ti y para toda tu audiencia. Un abrazo muy especial a todo el Valle del Cauca y el suroccidente del país y los felicito porque van tan bien en su estrategia digital. Déjeme decirles lo siguiente, es que este gobierno no solamente es corrupto, este gobierno también es indolente, porque aquí no se trata de que los ricos también lloran, aquí se trata de que los pobres están llorando más que nunca y a eso es que tenemos que llegar en el nuevo gobierno. Y yo le digo para la salud, ¿qué estamos nosotros proponiendo? Primero, en la primera semana de gobierno, vamos a pagar la deuda de medicamentos, de tal suerte que nunca más un colombiano esté rogando, mendigando un medicamento en la ventanilla de un dispensario cuando le dicen que no hay. Vamos de todas maneras a hacer una auditoría para pagar el resto de la deuda, para saber exactamente qué son sobrecostos y pagar la deuda. Aquí hay que borrón y cuenta nueva, no podemos hacer caso omiso, hay que pagar la deuda. Y entonces todos se preguntarán cómo la va a pagar. Bueno, lo hacemos con unos test, con una subasta inversa, lo hacemos vendiendo un bien del Estado, lo hacemos con un ahorro en administración programada, como lo ha propuesto José Manuel Restrepo, el exministro de Hacienda, o de pronto pueden surgir otras ideas, o con todas las anteriores, pero vamos a pagar. Vicky, el otro tema tiene que ver con seguridad y especialmente en el suroccidente del país. Usted ha sido muy crítica porque en los territorios siguen haciendo presencia los grupos al margen de la ley. Mire, no, esto es muy sencillo. Yo creo que aquí hay que aplicar el sentido común. La paz total se tiene que acabar el 7 de agosto del 26. Por eso yo necesito, ahora que estoy en la gran consulta del próximo 8 de marzo, necesito de ustedes, necesito de su apoyo. Yo no tengo jefes políticos, por mí no habla nadie, por mí hablan ustedes. Yo estoy es con ustedes. Y entonces vamos para adelante, acabamos esa paz total, fortalecemos la fuerza pública. Presentamos un plan Colombia 2.0, trabajamos de manera estrecha con Estados Unidos, regresa a Israel, trabajamos con Israel, reactivamos el aparato de inteligencia, lo recuperamos, hacemos unos reintegros, habrá recompensas, colaboración ciudadana, extradición express, habrá fumigación de la coca. Eso hay que hacerlo y vamos a ir tras los bienes y la plata de los narcos para invertirla en los más pobres que están esperando inversión social. Y quiero terminar esta entrevista, Vicky, preguntándole el tema de la declaratoria de emergencia económica. La Corte pues espera que se pronuncie en las próximas horas. Los gobernadores siguen peleando por la autonomía territorial porque los recursos se los van a llevar para Bogotá. Yo le digo una cosa, Edgar. Los gobernadores tienen la razón. En el caso de ustedes, he visto que la gobernadora Dilian Francisca Toro ha dado una lucha desde la región
para defender los intereses de los vallecaucanos. Asimismo, el gobernador de Antioquia, hay varios, son más de 17 gobernadores en todo el país que son muy valientes. Y aquí no se trata de enfrentarse al presidente y de poner un palo en la rueda. Lo que pasa es que el gobierno está abusando de su poder. ¿Y sabe por qué? Que es lo más triste. Porque necesita billones y billones de pesos para comprar las elecciones. Y yo se lo digo, Edgar, no lo podemos permitir y creo que esa emergencia se va a caer indudablemente en la Corte Constitucional y estoy con los gobernadores. Vamos a recuperar a Colombia, no les vamos a entregar a Colombia, vamos a hacer todo lo democráticamente posible para ganar las elecciones. Yo estoy en la gran consulta, ustedes me conocen, ustedes saben, ahí sí como dice el dicho Edgar, quién soy yo. Siempre luchando contra los criminales, contra los bandidos, contra los poderosos que lo hacen mal. Los invito a que me acompañen, los de derecha, los de izquierda, los de centro. Aquí no se trata de ideologías, aquí se trata de recuperar el país y de tener un país mejor con oportunidades como lo soñamos todos. Vicky, muchas gracias y no hay tiempo que perder. O sea, ya en próximas semanas todos los electores iremos a las urnas y la gente estaba pidiendo unión. Bueno, ahí se unieron unas figuras importantes de la política. Y esa es la hora de la verdad, Edgar. Allí, en la gran consulta, el próximo 8 de marzo, vote, haga democracia, vote por el que más le guste, por el mejor, porque ahí está la gran alternativa. Doctor Enrique, uno puede gobernar para hacer o gobernar para hablar, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar el rumbo del país. ¿Ustedes consideran esto? Exactamente, Edgar. Muchas gracias por esta posibilidad de hablar con los amigos, principalmente del Valle. Es que a mí nunca me ha interesado el ser, sino el hacer. Para mí, el gobierno, la posibilidad de estar en un cargo, es solo un medio para poder mejorar la vida de la gente. Y es que eso es lo que realmente me hace feliz. Y así como transformé a Bogotá con el metro, con Transmilenio, con colegios, con vivienda social para más de 300.000 personas, eso es lo que yo quiero hacer por Colombia. Y yo creo que la gran consulta tiene gente excelente, porque realmente todos son gente en este país donde hay tanta porquería en la política. Todos en la gran consulta son un equipo de gente honesta, transparente, trabajadora, que ha servido al país por muchos años. Entonces, cualquiera que saliera, aunque por supuesto espero ser yo el que sale. Doctor Peñalosa, ¿se puede debatir el modelo que se está implementando en el país, este modelo estatista, este modelo donde el Estado es el que tiene que manejar los recursos y la inversión privada pues se desecha? Es que ya el comunismo fracasó, eso es una cosa gravísima. Hay unos pocos personas como Petro y como Cepeda que no se dieron cuenta que eso había pasado en el mundo entero. Es que China era mucho más pobre que Colombia hace 40 años. Corea hace 60 años era mucho más pobre que Colombia. En fin, y mírenlo, y ahora cómo va China, ¿no? Ya se hizo el ensayo. Alemania comunista fracasó y la mitad de Alemania que era con economía de mercado prosperó. Y lo que pasa con Cepeda y Petro es que ellos siguen creyendo en eso, pero es increíble que ellos lo único que han tenido con el gobierno venezolano han sido elogios, elogios. Si uno mira, hay toda clase de expresiones en las redes grabadas de cómo es que Cepeda decía que Chávez había sido un líder maravilloso para América Latina. ¿A dónde se están yendo los emigrantes colombianos? Yo hablaba el otro día con un empresario bayuno, precisamente muy importante, y están muy preocupados porque se estaban yendo muchos trabajadores y encontraron que se estaban yendo a otros países. ¿Y a dónde se van? ¿Se van a Venezuela? Se van a Inglaterra y se van a España. Incluso no solo allá, se van a Chile, se van a México, se van a España. ¿Y por qué es que son más ricos en España o en Chile? Porque hay un presidente que decidió subir el salario mínimo de manera gigantesca. No, son más ricos porque allá hay más empresas que generan buenos empleos, más inversión. Entonces, obviamente, un trabajador produce más con un bulldozer que con pico y pala. Pero para que la gente invierta en el bulldozer, necesita que haya seguridad y que haya un ambiente favorable. En cambio, aquí el presidente lo que anda diciendo todo el tiempo es que los empresarios son unos oligarcas esclavistas y demás. Por Dios, miremos, aquí con los colombianos vemos los productos coreanos que tenemos todos, teléfonos Samsung o neveras LG o lo que sea. ¿Eso quién lo hizo? ¿Lo hicieron empresas estatizadas? Estamos desatando, doctor Enrique, problemas, líos comerciales con algunos países que eran aliados, Estados Unidos, Israel y ahora con Ecuador, aquí nomás. Y es muy importante
eh, el ejemplo de Ecuador, eh, que por supuesto es un problema que hay que arreglar, porque eso genera mucho dolor para los ecuatorianos y para los colombianos, pero siempre decían los petristas que los que decíamos que Petro había sido complaciente con los grupos armados ilegales era porque éramos políticos y hacíamos política. No, ya el presidente Trump lo dijo. El presidente de Ecuador es el que ahora dice que Petro no está haciendo nada para combatir a los grupos ilegales en la frontera con su país, alguien que conoce el problema. Entonces no hay ninguna razón, algo que nos parece a nosotros normal a los colombianos, ahora ya es que unos partes enormes de Colombia estén controladas por grupos armados ilegales, como si eso fuera normal. En ningún país del planeta pasa eso. Pero es que Petro ha hecho muchos otros daños al valle, por ejemplo. Ahorita yo leí hace una semana que le quiere quitar los recursos a la carretera Mulalólogo Guerrero. Por donde sale el 60% de la carga del país. Ustedes han visto que los vagones y los trenes del metro de Bogotá vienen de China, ¿no? Pero entonces, si vienen de China por el Pacífico, lo lógico es que llegaran a Buenaventura, ¿no es cierto? Pero están entrando por Cartagena, están pasando el canal de Panamá y están entrando por Cartagena. ¿Y usted, Edgar, sabe por qué entran por Cartagena y no por Buenaventura? Porque la carretera Buenaventura-Cali es tan mala que no tiene los radios de giro, tiene curvas demasiado estrechas, entonces por ahí no pasan los vagones del metro, entonces tiene que venir por Cartagena. Ese es el tipo de cosas que hay que resolver con una excelente carretera para acabar con la pobreza en Buenaventura. Tenemos que lograr que Buenaventura sea una ciudad segura, con calidad de vida. Muchas gracias, doctor Enrique. Muchísimas gracias, Edgar. El doctor David Luna, pues también como abogado, como senador, pues también está obviamente colocando toda esta trayectoria a disposición de los colombianos y cómo hacer para recuperar la inversión privada. Bueno, Edgar, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. En segundo lugar, formo parte de la gran consulta por Colombia. Dejamos a un lado los egos, la vanidad y tomamos la determinación de unirnos, que era lo que estaba buscando el país, construir equipo, trabajar en conjunto. Doctor David, usted que ha hecho buena labor legislativa como parlamentario y ha visto cómo el bloque parlamentario del Valle ha impulsado los proyectos de la región, especialmente el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que ahora lo tiene en administración la Aerocivil, y por supuesto el tren de cercanías que se quedó ahí en un documento COMPES que no salió. Mire, es que el Valle del Cauca tiene derecho a estar por lo menos triste, por no decir que furioso. El Valle del Cauca acompañó al gobierno electoralmente de una manera frontal, y haber dejado al Valle del Cauca sin su tren de cercanías, pues no es un gesto por lo menos bonito, es un gesto que genera una inequidad muy grande, porque la gente se hubiera podido ahorrar fácilmente una hora en su transporte diario. Pero dos, el Valle del Cauca, como se demostró en la COP, es un destino muy importante para generar turismo desde el punto de vista ecológico, y ese aeropuerto es esencial que tenga todas las condiciones para atender a los cientos de miles de turistas. Y pues las vías ni qué hablar, porque el puerto de Buenaventura necesita conexión que genera finalmente empleos. ¿Qué nos dejan estas guerras comerciales y qué propone usted? Lo primero, echar mano del lenguaje de las relaciones internacionales, que es la diplomacia. Uno tiene que respetar la autonomía de los demás países. Pero dos, uno tiene que lograr mantener conversaciones para que cuando hay problemas o dificultades, pues se entienda que el diálogo es fundamental. Tuvimos problemas arancelarios con los Estados Unidos, después ahora con Ecuador. ¿Y quiénes son los que sufren? Pues obviamente los productores que generan empleo. Imagínese usted lo que puede estar pensando una compañía de zapatos en Bucaramanga que le está exportando a Ecuador, o lo que puede estar pensando en estos momentos el Valle del Cauca, que tiene una industria agroindustrial importantísima que le está exportando a Ecuador. Las dificultades que va a haber con estos aranceles, eso significa pues menos empleo, o de pronto significa pérdida de empleos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande para ver de qué manera reencauzamos esas relaciones, y un gobierno, pero sobre todo un presidente que se concentre en los temas internos de país y no que se dedique a generar una agenda externa de confrontación
con, obviamente, los presidentes amigos. Lo vemos circulando por las carreteras del país haciendo política. Usted ya ha participado en varias campañas políticas, doctor David, pero ¿qué siente usted en el ambiente de esta campaña a diferencia de las otras? Recordemos que el año pasado asesinaron un candidato presidencial como es el doctor Miguel Uribe Turbay. Pues en primer lugar, fue muy doloroso para mí particularmente el asesinato de Miguel Uribe, un gran amigo, un político a carta cabal, un hombre serio y decente. En segundo lugar, no es fácil hacer la política en estos momentos en Colombia porque lastimosamente estamos viendo cómo el narcotráfico quiere permearla, no solamente con dineros malignos del narcotráfico, sino adicionalmente con amenazas y muchas otras cosas. Pero acá seguimos, porque hay mucha gente, mucha, en las calles, en las carreteras, diciendo para adelante, porque acá lo que necesitamos es no solamente visión de futuro, sino posibilidades y capacidades. Hasta una próxima oportunidad, doctor David. Chao, muchas gracias, Edgar. Un abrazo. ¿Cómo vamos a recuperar esa confianza inversionista? Bueno, en primer lugar, Colombia es un país que en este momento ha tenido un desempeño económico muy pobre, precisamente por eso, porque no hay confianza, no hay seguridad, hay demasiada incertidumbre. Se necesita un presidente que genere esa confianza, que le dé tranquilidad, no solo a los trabajadores, sino también a los empresarios, que le diga a Colombia cuál es la ruta, cuáles son las medidas que se necesitan, que hable con la verdad, que diga las cosas como son. Aquí nos hemos acostumbrado a un tipo de política que es mentira, promesa, mentira. Nos hemos acostumbrado también a que la política es sinónimo de corrupción, y un presidente que hable con la verdad, que tenga manos limpias, que sea un experto, que conozca los temas, que sea serio, inspira esa confianza, y al inspirar esa confianza, la economía vuelve y emprende vuelo. ¿Eso qué quiere decir? Es realmente un intangible, es el producto de años y años de recorrido y de trabajo lo que genera esa confianza, que la gente sepa que está en manos serias. A problemas serios, soluciones serias. Eso es lo que necesita Colombia. Y esta inversión, no hay duda, doctor Mauricio, y usted como exministro bien lo viene promoviendo, y es que se logra también con buenas relaciones internacionales. Colombia no puede darse el lujo de ser un país que empieza a cazar pleitos y se llena de enemigos, porque Colombia necesita del mundo. Somos un país que recibe mucho financiamiento, que recibe inversión, que exporta. Nosotros no podemos darnos el lujo de generar pleitos. Nos conviene tener buenas relaciones armónicas, amigables, con la mayor cantidad posible de países. Y con el último país que debemos pelear es los Estados Unidos, porque realmente tenemos muchos vasos comunicantes. Entonces, un gobierno cuyo presidente está sin visa, su canciller, óigame esto, no puede viajar a los Estados Unidos porque no tiene visa, por una razón completamente caprichosa, que fue renunciar a su visa. Y obviamente los Estados Unidos le dicen, usted renunció, pues ese es su problema. Y ahora los colombianos nos quedamos sin esa vocería de la Cancillería en los Estados Unidos por falta de visa. Y lo peor, un presidente en la lista Clinton. El presidente Petro va para Nueva York, va para Washington, va a hablar con el presidente Trump. Su única petición es que lo saquen de la lista Clinton. Qué triste para Colombia que el interés de un presidente de Colombia por ver a un presidente de los Estados Unidos es para que le dé un trato más amigable y que lo saque de una lista que le genera muchos problemas a él en lo personal. Eso no puede ser. Un presidente tiene que tener las puertas abiertas en los Estados Unidos, tiene que tener diálogo, tiene que tener cercanía, defender los intereses de Colombia, naturalmente, no arrodillarse, no agachar la cabeza como está haciendo Petro ahora, de frente a defender a Colombia, pero por la puerta grande, no por la puerta de atrás, no entrar asustado a la reunión para que lo saquen de la lista Clinton, sino entrar con ganas, con decisión, con todo el elemento de seguridad que se requiere para que en esas negociaciones Colombia salga al otro lado. Nos quedamos sin los recursos a través de ese documento COMPES para cofinanciar el tren de cercanías y tampoco la vía Buga-Muraló-Guerrero, por donde sale el 60% de la carga del país. Sí, es lamentable que el presidente Petro esté utilizando la política, la afinidad con los gobernantes locales, pasa en el Valle del Cauca y en la alcaldía de Cali, para definir si aprueba o no aprueba, si da recursos o no da recursos. Eso es realmente un sistema que todos los colombianos reprochamos, porque los apoyos a las regiones no deben depender de si el gobernador de turno
es amigo o no, o tiene la misma inclinación política del presidente. Por eso es que queremos cambiar las reglas de juego, que los recursos para que sea el Valle del Cauca que decide en qué quiere utilizar la plata. ¿Quiere hacer el tren de cercanías? ¿Quiere hacer más inversión en infraestructura? Eso no debería ser una decisión de Bogotá, porque se presta para eso, para la manipulación política y sobre todo para castigar a los gobernadores y alcaldes que con independencia se han opuesto al gobierno. Doctor Mauricio Cárdenas, ¿qué le decimos a nuestros televidentes, a nuestros seguidores en redes sociales de lo que está en juego para los próximos 4 años? Un modelo en salud que funcionaba con algunos errores, pero que funcionaba, y que de todas formas ahora lo que se propone por algunos candidatos es que hay que reformar, renovar la Constitución Nacional para de pronto jalarle a otro tema, a otro sistema, digamos, político. Colombia no está para improvisaciones, Colombia no está para personas que lleguen a aprender en el cargo. Entonces, ese voto del 8 de marzo va a ser un voto sumamente importante y que tiene toda la relevancia. Voten por alguien que además diga no a la Asamblea Nacional Constituyente, que eso es una trampa en la que nos quieren hacer caer para que con el argumento de que se necesita una nueva constitución, que no es cierto, lo que se necesita es un nuevo gobierno, pero con el argumento de una nueva constitución nos van a meter un gol, que es cambiar las reglas de juego electorales para que el partido de gobierno, pacto histórico, se pueda quedar en el poder. Eso es lo que ya hicieron en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Eso no lo queremos, no lo queremos. Pues muchas gracias al exministro, al doctor Mauricio Cárdenas, por estar aquí en Noti5. A usted, como siempre, un gusto verlo y saludarlo. Usted que ha sido una de las víctimas de esta inseguridad de este país, que ha tocado el seno de su familia en un momento de la historia, doctor Aníbal, para recuperar el país que en muchas zonas están ocupadas por los grupos al margen de la ley. Edgar, un saludo para usted, para toda la gente de Noti5. Y yo creo que esa es la prioridad del país, sin ningún lugar a dudas. Mire, la violencia es la marca negativa, hay que reconocerlo, que ha tenido Colombia en las últimas décadas y nos ha golpeado interna y externamente. Yo le puedo decir algo que es muy impactante y que a veces no lo entendemos. Mire, hay de los varios candidatos a la presidencia de la República, hay varios que tenemos las heridas directas de la violencia. Aníbal Gaviria, asesinado su hermano Guillermo, secuestrada su madre Adela. El doctor Cristo, asesinado su padre. El doctor Juan Manuel Galán, asesinado su padre, el doctor Luis Carlos Galán. Asesinado Miguel Uribe, que a su vez tenía a su madre asesinada. Y por eso la vamos a atacar integralmente. La inseguridad la vamos a atacar integralmente con apoyo a la fuerza pública, presupuesto para la fuerza pública, tecnología para la fuerza pública, respaldo político y respaldo jurídico a la fuerza pública. Es gobernador, ¿qué vamos a hacer por las relaciones internacionales? Vamos a tener una línea de relaciones exteriores, una línea que se rija por el cuidado y el objetivo común de los intereses de los colombianos, no por la ideología del presidente de turno, no por la afinidad del presidente de turno con otro presidente. Esto no es de presidentes amigos o de presidentes enemigos. Las relaciones internacionales tienen que ser serias, las relaciones internacionales tienen que ser institucionales, de Estado a Estado, no unas relaciones de persona. Que yo no me entiendo con el presidente Noboa y el presidente Noboa no se entiende con el presidente Petro, y entonces nos van a poner al pueblo colombiano y al pueblo ecuatoriano en medio de esa pelea, y así sucesivamente con otros presidentes. No puede ser. ¿Cuál es el apoyo que hay que darle a los jóvenes hoy en día? Porque muchos están migrando del país, están buscando opciones en Inglaterra, en Chile, en España. Lo primero es alejarlos del camino oscuro de la violencia. Y eso se hace con oportunidades, y eso se hace atacando los grupos criminales que los reclutan en forma violenta, en forma obligada en muchos aspectos, y en otros los reclutan ofreciéndoles lo que el Estado y la sociedad no les ha ofrecido, que son oportunidades. Y esas oportunidades tienen que ir en dos grandes direcciones: la oportunidad de empleo y la oportunidad de la educación. Por eso vamos a trabajar educación gratuita rural,
educación técnica gratuita rural para esas zonas del país en donde precisamente los jóvenes son más copados por los grupos armados. Pero adicionalmente vamos a crear algo que ya tengo la experiencia de haber creado en Antioquia. En Antioquia se llamó el Sistema de Educación Superior de Antioquia, CESA, pero en Colombia será el Sistema de Colombia, Educación Superior. ¿Y esto qué es, Edgar? Simple pero revolucionario. Aquí en Antioquia unimos las universidades públicas y privadas para que ofrecieran un portafolio de carreras técnicas y de programas de 6 meses que se unen en forma propedéutica para ofrecer alternativas de formación continua. Pero doctor Aníbal Gaviria, como exgobernador y ahora precandidato presidencial, muchas gracias. Edgar, un abrazo y termino con algo, hombre, vea. Voten el 8 de marzo por la consulta. El presidente de Ecuador ha dicho que también le impone aranceles a Colombia. Todos los productos que lleguen desde Colombia hacia Ecuador tendrán el 30%. ¿Qué pasa con esas relaciones internacionales que al final se ven reflejadas en lo económico? Bueno, yo creo que es una triste noticia si se llega a consolidar ese anuncio, porque es la prueba de que jugar con la diplomacia, pensando que se puede hacer a punta de trinos altisonantes, pues implica unos costos. Da muchos aplausos internos, que es lo que nosotros hemos visto en el caso del presidente Gustavo Petro en sus posiciones frente a Venezuela y a los Estados Unidos, pero genera unos costos externos. Y ese costo externo es que la radicalización de los canales diplomáticos en América Latina y el Caribe, pues está generando ese tipo de situaciones. Entonces es muy triste, esperamos que eso no se pueda hacer realidad, que estamos convencidos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y que la Canciller va a hacer su tarea de usar la diplomacia para el entendimiento de las naciones y permitir que ese intercambio comercial, que aunque no es tan representativo, genera muchas oportunidades de vida para la gente de la frontera sur del país, particularmente para una parte importante del sector manufacturero del departamento de Nariño. Con el tema de los fondos privados de pensiones, porque aquellos que tienen sus ahorros en los fondos privados pues están pendientes de las inversiones que hacen estos fondos a nivel internacional, y ahora pues este proyecto o este borrador que ha emitido el gobierno nacional pues dice que el 30% de esas inversiones tienen que regresar al país. Bueno, yo creo que es un tema muy preocupante. En primer lugar, los fondos de pensiones van a adquirir una posición más fuerte en la tenencia de títulos del Tesoro colombiano. Y ellos van a querer, como Colombia se está portando mal fiscalmente y como la tasa de interés va a subir por culpa de la inflación generada por el incremento del salario mínimo, que eso va a ser otra pelea que va a tener el presidente Petro más adelante cuando eso suceda. ¿Qué pasa? Pues que el mercado de títulos del Tesoro de Colombia va a tener una posición dominante por los fondos de pensiones que se van a querer quedar con esos títulos del Tesoro y no transarlos, porque saben que les van a dar un buen rendimiento, porque un gobierno indisciplinado termina pagando más tasas de interés. Recordemos que hoy Colombia se endeuda en Colombia con títulos del Tesoro a tasas cercanas al 12 o al 13% de interés anual, mientras que los mercados internacionales se puede endeudar al 6%. Doctor Oviedo, la declaratoria de emergencia económica, usted como muchos que hacen parte de esta gran consulta piensan que pues es inexequible este decreto de emergencia económica que podría dejar los departamentos a los territorios sin recursos, especialmente para salud, deporte. Yo creo que en este punto de la declaratoria de emergencia económica es supremamente importante entender que Colombia tiene unas instituciones que le permitieron al presidente declarar esta emergencia económica, creo yo, sin fundamento. Es mi opinión ciudadana y mi opinión profesional, pero que a la vez tenemos que esperar a que la institución que tiene la autoridad para declarar la constitucionalidad de este decreto, que es la Corte Constitucional, se pronuncie. Que el gobierno nacional esté siendo abusivo, apropiándose de las rentas de la salud y del deporte que se derivan de los impuestos al tabaco y al alcohol, es una medida
que claro que es abusiva y para eso se convocó a una emergencia económica. Lo que necesitamos es que si la situación de emergencia y la situación intempestiva que tiene que acudir el gobierno para decretar esa emergencia económica existe como tal para justificar esta medida, o si la declara injustificada, pues automáticamente no puede llevarse a la realidad. Se le quita lo que se venía pidiendo desde muchos gobiernos, una prima a los congresistas, pero que se aplique después. Edgar me leyó la mente. Es, para mí, chévere, pero es cínico. ¿Sí? ¿Por qué no lo hicieron desde el 1 de enero? Porque a estos sí les quieren dar la prima para que les acaben de aprobar las supuestas reformas sociales que están en deuda. ¿Por qué a partir del 20 de julio para los que lleguen? ¿Sí? Y la gran pregunta es que si era tan fácil y solo emitir un decreto para bajar el salario de los congresistas, ¿por qué no se ha hecho antes? Muchas gracias por estar con Noticinco. Hasta una próxima oportunidad, doctor Oviedo. ¿Qué significa que Ecuador tome esta decisión, perjudicando cerca de 1.673 millones de dólares que ingresan a Ecuador por parte de productos colombianos? Muchas gracias. Pues Colombia lo primero que tiene que tener es un instrumento de política exterior representado en la Cancillería, en el Ministerio de Comercio Exterior, todas las entidades que tienen que ver con que Colombia trace una política exterior que defienda el interés nacional, profesional, de alto nivel, especializada, estimulando y promoviendo la carrera diplomática. Nosotros no podemos seguir feriando los cargos de representación diplomática para pagar favores políticos, clientelistas, comprar votos de congresistas en el Congreso. Doctor Galán, traer esos cerca de 125 billones de pesos que tienen los fondos de inversión privada en el exterior a Colombia, ¿cómo afecta directamente a quienes tienen sus ahorros en estos fondos de pensiones? Eso afecta de forma grave la confianza en la seguridad jurídica, la estabilidad que necesitan las inversiones en Colombia, no solamente el tema de las pensiones, sino el tema de los grandes inversionistas que necesitamos que vengan a Colombia a poner su plata para poder desarrollar proyectos de país. Entonces, traer los fondos, las inversiones que los fondos privados de pensiones tenían en el exterior, es vulnerar la seguridad jurídica de esas inversiones, porque ahí hay un detrimento patrimonial para el ahorrador, para el pensionado, y el gobierno nacional, campante y sonante, entonces decide cambiar esas condiciones de inversión para traer esa plata con unas pérdidas pues incalculables para los pensionados y para los ahorradores de los fondos de pensiones. Doctor Juan Manuel, ¿qué significa que el gobierno haya pasado por encima del Congreso de la República y haya aprobado a través de una declaratoria de emergencia económica algunos artículos que están afectando en materia tributaria a los departamentos? Miren, nosotros lo que tenemos que hacer es reducirle el poder a la presidencia de la República, y yo me comprometo desde el 7 de agosto a iniciar un proceso de reducción del poder monárquico que tiene el presidente de la República frente a los entes territoriales, las regiones, los alcaldes. 103 alcaldes de Colombia, que en su mayoría, más del 90%, son alcaldes de sexta categoría, no tienen presupuesto para financiar una consultoría que les permita estructurar un proyecto de inversión. Les toca a ellos venir a Bogotá de lunes a miércoles o a jueves a mendigar en Bogotá. La crisis de la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores tiene como raíz ese fenómeno centralista, humillante, que atropella a los territorios de Colombia. Hay que buscar concertación, hay que buscar escuchar a los gobernadores. ¿Por qué no se hizo al principio, doctor Juan Manuel, este tema de quitar las primas y se hace ahora? Pues populistas para impactar electoralmente al país. Pero lo más grave es que esos también son distractores para ver el fondo del asunto, y es la presencia de las estructuras criminales para traquetear. Estructuras criminales, vamos a ponerle punto final el 7 de agosto a las 3 de la tarde a la paz total, para que no sigan teniéndose en Colombia negociaciones políticas colectivas con estructuras criminales, con estructuras que solo delinquen. Muchas gracias al doctor Juan Manuel Galán por estos minutos con Noticinco. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Seguiremos conociendo más adelante las propuestas de estos nuevos aspirantes y los otros que aspiran además a llegar al primer cargo de la nación. ¿Te imaginas que tus hijos puedan vivir muy cerca del colegio donde estudian? Ahora con lotes desde 92.400.000 pesos, sí podrán. Ven y construye tú también en lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Aprovecha este papayazo hoy mismo.
Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.